Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y vamos a hablar ahora de algo que se da en la región, la inflación, sumados también al estancamiento. Muchos hablan de la estanflación como resultado también de la coyuntura. Aquí en Paraguay también tenemos esta situación similar a los países vecinos y muchos hablan de que esto podría extenderse por un tiempo. Y justamente para hablar sobre este tema ya estamos en línea con el economista Rubén Ramírez Lescano, quien nos dará su punto de vista sobre esta situación y lo que deberíamos de tener en cuenta por sobre todo. Buenos días, señor Rubén. Un placer de estar contigo y con la distinguida audiencia Canal Pro. Nosotros atentos a su comentario en atención a esta situación, porque sabemos que estamos atravesando por un escenario bastante complejo, se habla de un proceso de recuperación, muchos estamos atentos a estos análisis porque de cierta forma quisiéramos interpretar a los que nos exponemos y qué deberíamos de tener en cuenta en este escenario. ¿Lo escuchamos? Nosotros estamos saliendo de un proceso complejo de confinamientos sociales que se debieron a la pandemia del COVID-19 y esto tuvo una serie de impactos desde el punto de vista de la oferta y la demanda y consecuentemente en el 2021, un año de mayor dinamismo en la región, ha permitido tener expectativas superiores, pero sin embargo eh, el menor espacio fiscal, debido a los mecanismos de soporte al sostenimiento de la economía, la necesidad de los agentes económicos de empezar a retirar sus ahorros para reinstalar el consumo, han hecho de que el 2022 debutáramos con un conflicto bélico que acentuó los niveles de incremento de los precios internacionales de los commodities energéticos, los commodities minerales, los commodities agrícolas y pecuarios. Entonces, consecuentemente, los precios al alza en un escenario desde el punto de vista de complejidad, de que la demanda se incrementó, pero no así la producción necesaria para satisfacer y una, digamos que, crisis del sector del transporte y de la logística internacional debido a la denominada crisis de contenedores que encareció sustantivamente el precio del transporte de las mercaderías, los depósitos, bodegas, entre otros elementos que, sumado en nuestro país al impacto climático de este año de gran sequía, generan un nivel de crecimiento mucho menor al esperado y un nivel de inflación que se va acentuando. Ahora bien, hablamos de los ajustes que se vienen realizando dentro de este proceso gradual de recuperación. Por un lado, la política monetaria a cargo del Banco Central del Paraguay y por otro lado, hablamos de la política fiscal. ¿Cómo se logra el equilibrio en este sentido? Porque hablamos siempre de que esto nos permite también de cierta forma interpretar si estamos avanzando o no, pero ¿cómo se logra el equilibrio en este escenario en donde sabemos que se tienen que hacer los ajustes, pero por otra parte existe una brecha de tiempo en donde la ciudadanía en general, dentro de estas acciones de la macro, debe sobrellevar esta situación? Tenemos desafíos preponderantes en materia de política monetaria a nivel global. La mayoría de los bancos centrales están adoptando políticas acomodaticias, así como el Banco Central del Paraguay están elevando las tasas de interés. Por lo tanto, ya el costo del dinero va a encarecerse. Estas medidas son necesarias para contener la inflación, así como se está adoptando una política de ir amorigerando la curva del tipo de cambio para que este sea previsible dentro de un escenario temporal y una coyuntura muy compleja. Asimismo, nosotros tenemos que concentrarnos hoy, además de la política monetaria, en la política presupuestaria y en la política tributaria. En la política presupuestaria es clave que el gobierno adopte decisiones importantes en disminuir los gastos superfluos para poder generar mayor espacio fiscal de manera que la inversión en infraestructura genere mayores condiciones y mejores condiciones para la reactivación económica.
El único antídoto para la inflación es la producción y eso demanda una inversión importante. Paraguay este año va a exportar alrededor de 2.800 millones de dólares más en el sector agrícola debido a la sequía y esto genera una serie de impactos desde la logística del transporte. Estamos viendo que hay una menor demanda de logística. Estamos viendo desde el punto de vista de los servicios financieros que hay una mayor demanda del crédito para atender una campaña 2022-2023 que se va a iniciar en breve y al mismo tiempo la necesidad de incentivar y motivar el consumo en un escenario donde la inflación está golpeando fuertemente la capacidad de compra y el poder adquisitivo ciudadano. Hoy en día, como bien mencionaba, como consecuencia del COVID, una situación que llevó a que se tomen medidas extremas, ante una situación extrema, por supuesto, estamos endeudados, ya no contamos con ese respaldo con el que anteriormente contábamos, valga la redundancia, y en atención a esto, la brecha es mucho menor. ¿Cómo se logra también el punto de equilibrio en este sentido, no descuidar los sectores más, digamos, vulnerables que han recibido esta asistencia? Y ya me refiero en este sentido a la microeconomía más específicamente, en adoptar ciertas medidas que no dejen de lado a estos sectores, pero por otro lado es muy importante insistir en medidas que apunten justamente a la normalización o a la formalización de nuestra economía en medio de un escenario, reiteramos, bastante complejo en donde hablamos de una recuperación y de ajustes que son necesarios. Lo fundamental es tener mensajes muy claros de parte del Estado, en el sentido que pensar en incrementar los impuestos hoy es imposible, al contrario. La mayoría de los países han adoptado políticas fiscales que fueron flexibilizando con el propósito de reactivar la economía y la inclusión social. Por otra parte, es fundamental de que la alianza público-privada en un escenario de menor espacio de recursos por parte del Estado ante el endeudamiento tan importante como bien señalas, Edgar, que se adoptó durante el 2020 y 2021, que ronda alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, hacen de que se tenga que pensar en alianzas público-privadas para reactivar la inversión en los sectores sociales principalmente. La generación de empleo digno formal es clave en esta etapa. La inclusión social debería formar parte de un programa prioritario gubernamental dentro de la formalización de una economía en el que el 60% está fuera de las reglas del juego y esto genera distorsiones sustantivas y lo hemos visto en las micro y pequeñas empresas afectadas enormemente por el contrabando, por ejemplo, que es uno de los flagelos que además está golpeando por las diferencias que existen en materia de coordinación macroeconómica a nivel bilateral con Argentina o con Brasil. En uno de los casos, por ejemplo, la política cambiaria brasileña, al haber incrementado la tasa de referencia de la política monetaria al 11%, el real se ha apreciado enormemente, el comercio de triangulación o de intermediación comercial o el comercio fronterizo se ha implementado y se ha visto beneficiado por esta coyuntura. Pero tenemos que apuntar a reformas estructurales que nos permitan sostener una economía más dinámica para generar empleo y capacidad de inclusión social. Cuando hablamos de reformas estructurales, tenemos que hablar a largo plazo, hacer una mirada un poco más allá de las proyecciones que se tengan en atención al análisis que se hace, y muchas veces hablamos de medidas tal vez cortoplacistas, en donde no se tiene en cuenta el impacto que pueda tener a futuro esto. Y más aún en un escenario donde hablamos de análisis técnicos, en un alto componente técnico, pero que necesariamente tiene que ser también evaluado y aprobado por la clase política. Y en esta forma, ¿existe manera de hacer un blindaje a todo esto en atención también a que estamos a puertas también de las elecciones en un escenario bastante complejo? Y esto podría restar también si no se toman estas medidas adecuadas. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron un análisis de la estructura del gasto en nuestro país. Se identificó que prácticamente
el 4% del Producto Interno Bruto, es de carácter superfluo que debería ser reorientado y reordenado en inversión en infraestructura social, sobre todo, donde educación, salud, saneamiento son claves para que el desarrollo sostenible sea mucho más dinámico. Por otra parte, el endeudamiento de cerca del 35% del Producto Interno Bruto ha hecho de que nuestro país tenga que recurrir al endeudamiento externo para pagar servicios de deuda y costos financieros del endeudamiento externo que necesariamente en este escenario de políticas monetarias como noticia se va a encarecer. Por lo tanto, Paraguay, por ejemplo, ha gastado en este trimestre por cada 100 guaraníes recaudados 74 guaraníes en salario. Esta es una cuestión que debe resolverse. Hay un proyecto de ley que se anunció por parte del Estado paraguayo, es decir, en presencia de los tres poderes del Estado en un evento muy importante con la sociedad paraguaya en el Banco Central del Paraguay, donde enviaron al Congreso proyectos de leyes que apuntaban a la reforma del servicio civil, apuntaban a la estructuración de la calidad del gasto público, pero esto no ha evolucionado ni siquiera en comisiones legislativas. Entonces, esto hay que tomar sumamente en serio. Nuestra economía está atravesando un momento muy complejo porque si bien todavía no se resiente la totalidad del impacto del cambio climático con la sequía y la merma del 60% de la producción agrícola este año, sí lo vamos a sentir hacia el segundo semestre, donde el ingreso de divisas que en cierta medida se produjo todavía como inercia de la producción y exportaciones de la producción del año pasado, ya no vamos a tener esa dinámica y por lo tanto hay que dinamizar la acción del Estado para movilizar toda la economía. La buena noticia es que la recuperación del sector de servicios, que las medidas sanitarias adoptadas han aliviado el distanciamiento social y el impacto del COVID-19. Esto tiene que seguir siendo observado para que no haya nuevos impactos, pero ha permitido de que nuestro país empiece a tener mayor actividad dentro del desarrollo de la economía, y me refiero al sector de servicios y al sector construcción, que son hoy los motores que están sosteniendo un dinamismo más importante. Señor Rubén Ramírez, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos siempre conversar con usted. De hecho, vamos aprendiendo y por sobre todo también interpretando este escenario, como bien decía, bastante particular, y esperemos que se tomen las medidas necesarias y de cierta forma que esto contribuya a la recuperación económica por el bien de todos. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Un placer, muy buen día y a las órdenes siempre.